El desierto de Nuevo México ardía bajo el sol de agosto de 1896. La tierra agrietada parecía respirar fuego, y el aire vibraba con un calor capaz de matar a un hombre en horas. Elena Castellanos corría. Sus pies descalzos sangraban sobre la tierra caliente. Su vestido de seda rojo, regalo envenenado de su captor, estaba desgarrado y manchado. En sus brazos, su hija Sofía, de 7 años, temblaba en silencio. La niña no había pronunciado una palabra desde la noche en que lo vio todo, 6 meses atrás. Detrás de ellas, las voces de los hombres resonaban como ladridos de perros de caza. Ahí están. La perra y su cachorra. Elena conocía esa voz. Víctor Sandoval. El hombre que había comprado su libertad con promesas de trabajo honesto, solo para encadenarla en un salón donde las mujeres no eran cantantes, sino mercancía. Corre, mi amor, susurró Elena a su hija, aunque sabía que Sofía no respondería. Solo un poco más. ¿Pero hacia dónde? El desierto se extendía infinitamente en todas las direcciones. No había árboles para esconderse, no había agua para beber, no había salvación en este infierno de arena y espinas. Entonces lo vio. Una entrada a una mina abandonada, tallada en la roca roja de una colina. La oscuridad del túnel parecía llamarla como una boca hambrienta. Elena no tenía opciones. Los hombres estaban a 50 metros, tal vez menos. Corrió hacia la oscuridad. Bienvenidos a Forajidos y Leyendas, donde las historias más intensas del viejo oeste cobran vida. Prepárense para un viaje al corazón salvaje de Nuevo México, donde el honor se mide en sangre y el amor florece en los lugares más oscuros. Esta es la historia de Elena y el ciego, 2 almas rotas que encontraron redención donde menos lo esperaban. La oscuridad de la mina tragó a Elena y Sofía como si nunca hubieran existido. El aire era frío aquí, casi helado después del calor abrasador del desierto. Elena parpadeó, esperando que sus ojos se adaptaran. Entonces escuchó el sonido que heló su sangre, el clic inconfundible de un martillo de pistola siendo amartillado. Una voz emergió de las sombras, profunda y áspera como piedras arrastrándose. Tienes 3 segundos para explicar por qué no debería matarte. Elena no podía ver al hombre, pero sentía su presencia. Grande. Peligroso. Letal como la víbora del desierto. Por favor, jadeó, nos persiguen. Mi hija y yo. Solo necesitamos refugio. La voz respondió fríamente. 1. Elena sintió el pánico trepar por su garganta. Somos inocentes. Mi hija es solo una niña, tiene 7 años. La voz no titubeó. 2. Elena apretó a Sofía contra su pecho. Si iban a morir, morirían juntas. 3. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Entonces, desde la entrada de la mina, llegó la voz de Víctor Sandoval. Elena. Sé que estás ahí dentro. Sal ahora y tal vez perdone a la niña. Escóndete, y ambas sufrirán de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La voz en la oscuridad se detuvo. Elena sintió un cambio en el aire, como si el hombre invisible estuviera reevaluando la situación con una mente táctica y fría. ¿Quién es ese hombre?, preguntó la voz oscura, ahora con un tono diferente, más calculador. Un demonio, susurró Elena, su voz quebrándose. Un traficante de carne humana. Me compró en El Paso hace 6 meses. Me prometió trabajo como cantante en un salón respetable. Pero él vende mujeres. Las usa y las vende. Vi lo que le hizo a una mujer que intentó escapar. Por eso mi hija no habla. Por eso corremos. Las palabras salieron como un torrente, años de miedo y vergüenza derramándose en la oscuridad. Un fósforo se encendió repentinamente, y Elena finalmente vio al hombre que sostenía su vida en sus manos. Era alto, construido como un toro salvaje, con hombros tan anchos que parecían bloquear todo el túnel. Llevaba ropa de cuero gastada, manchada con polvo rojo del desierto y algo más oscuro, sangre tal vez, vieja y nueva. Su cabello negro caía en mechones enmarañados hasta los hombros,
y una barba descuidada cubría gran parte de su rostro. Pero lo que hizo que Elena contuviera el aliento fue su rostro en sí. El lado derecho era normal, rasgos duros pero bien formados, una mandíbula fuerte, una cicatriz que corría desde la ceja hasta la mejilla como si una garra hubiera intentado arrancarle el rostro. Pero el ojo derecho ya no existía. Solo había un parche de cuero negro, bordado con un símbolo extraño que Elena no reconoció, algún tipo de calavera estilizada. El hombre le estudió con su ojo restante, oscuro y penetrante, un ojo que parecía ver directamente a través de ella, leyendo cada secreto, cada mentira, cada verdad escondida. Mateo Vega, dijo finalmente, como si presentarse fuera una cortesía olvidada hace mucho tiempo. Algunos me llaman el ciego, aunque veo más que la mayoría de los hombres con dos ojos. Su voz tenía un acento extraño, mexicano pero también algo más, como si hubiera vivido en muchos lugares y ninguno fuera realmente su hogar. Elena tragó saliva, tratando de encontrar su voz. Elena Castellanos. Y esta es mi hija, Sofía. Mateo miró a la niña, quien se aferraba a las faldas de su madre con ojos muy abiertos pero completamente en silencio. Ni un susurro, ni un sollozo, solo silencio absoluto. ¿No habla?, preguntó Mateo, su voz suavizándose ligeramente. No desde que vio lo que Víctor le hizo a Rosalía, otra mujer que trató de escapar, respondió Elena, su voz apenas un susurro. Víctor la torturó durante horas en el patio del salón. Quería que todas las demás mujeres miraran. Quería que aprendiéramos qué pasaba con las que desobedecían. Algo cambió en el rostro de Mateo. Su mandíbula se endureció hasta parecer tallada en piedra, y su mano, la que sostenía la pistola, tembló ligeramente, no de miedo sino de ira contenida. Elena reconoció esa ira. Era el tipo de furia que había visto en hombres buenos empujados demasiado lejos, en hombres que habían visto demasiado sufrimiento y finalmente decidían hacer algo al respecto. Fuera de la mina, la voz de Víctor resonó de nuevo, más fuerte, más amenazante. Última oportunidad, Elena. Tengo 10 hombres conmigo. Podemos esperar todo el día, toda la noche, toda la semana si es necesario. No tienes comida, no tienes agua. Eventualmente tendrás que salir, y cuando lo hagas, te prometo que desearás haber muerto en ese túnel oscuro. Mateo apagó el fósforo con sus dedos, como si el dolor no significara nada para él, sumergiendo la mina en oscuridad nuevamente. Tiene razón, dijo simplemente, su voz flotando en la negrura. No tienes comida. No tienes agua. No tienes forma de salir. Saldrás eventualmente, o morirás aquí de hambre y sed. Esas son tus únicas opciones. Elena sintió que su corazón se hundía. Había venido aquí buscando refugio, pero había encontrado solo otra trampa. A menos que, continuó Mateo, y Elena pudo escuchar algo cambiando en su tono, algo oscuro y peligroso pero también, extrañamente, lleno de esperanza. A menos que hagamos un trato. Mateo encendió una lámpara de aceite que colgaba de un gancho en la pared de roca, y la luz amarillenta reveló algo que Elena no había esperado. Este no era solo un túnel abandonado. Era un hogar, extraño y espartano, pero un hogar al fin. Cajas de suministro se apilaban contra las paredes de roca con un orden casi militar. Pieles de animales, oso, lobo, venado, cubrían partes del suelo frío. Había un jergón en una esquina, una manta de lana gruesa doblada con precisión. Una mesa improvisada de madera vieja pero sólida sostenía herramientas de diversos tipos, cuchillos de caza, piedras de afilar, trampas de metal. Y en las paredes, colgando de ganchos hechos de hueso y madera, había armas. Muchas armas. Rifles, pistolas de varios calibres, cuchillos de todos los tamaños, desde dagas pequeñas hasta machetes de hoja ancha. Era la colección de un hombre que conocía la violencia íntimamente. ¿Vives aquí?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro de asombro y horror mezclados. Durante 3 años, respondió Mateo, moviéndose hacia una caja en particular. Sacó una cantimplora de cuero y se la ofreció sin mirarla directamente. Agua. La niña necesita beber primero. Luego tú. Elena vaciló, cada instinto gritándole que no confiara, que esto podía ser veneno o peor.
Pero la sed de Sofía era real y desesperada. La niña había corrido bajo el sol del desierto durante horas. Sus labios estaban agrietados, su piel pálida a pesar del calor. Elena tomó la cantimplora y la acercó a los labios de Sofía. La niña bebió ávidamente, agua fría y limpia derramándose por su barbilla. Gracias, murmuró Elena cuando Sofía finalmente se detuvo. Mateo la ignoró, caminando hacia la entrada de la mina. Se paró allí, medio oculto en las sombras, mirando hacia afuera con su ojo único. Evaluaba la situación con la experiencia de alguien que había pasado años leyendo terreno, posiciones enemigas, ángulos de ataque. 10 hombres, dijo Víctor. Probablemente la verdad. Él no es conocido por mentir, solo por crueldad extrema. Su voz era fría, clínica, como un doctor diagnosticando una enfermedad mortal. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Conoces a Víctor? Mateo se volvió, y a la luz de la lámpara, su ojo único parecía brillar con una luz interior, algo feroz y antiguo. Conozco a todos los demonios en este territorio, señora Castellanos. Solía cazarlos por dinero. Por recompensa. Víctor Sandoval vale $3,000 si lo entregas vivo a las autoridades en Santa Fe. 1,500 si solo trae su cuerpo. Preferiblemente con la cabeza todavía adherida, para facilitar la identificación. Habló de esto como si estuviera discutiendo el precio del ganado, sin emoción, solo hechos. Una cazarrecompensas. Elena debería haber sentido alivio. Los cazarrecompensas perseguían criminales, ¿verdad? Eran algo así como la ley en estas tierras sin ley. Pero en cambio, sintió algo más parecido al miedo. Porque un hombre que cazaba a otros hombres por dinero era, en muchas formas, tan peligroso como aquellos a quienes perseguía. ¿Por qué no simplemente lo matas ahora y cobras la recompensa? Preguntó, tratando de mantener su voz firme. Tienes rifles. Tienes posición elevada. Podrías dispararles desde aquí. Mateo sonrió, pero no había humor en ello, solo amargura. Porque dejé ese trabajo hace 2 años. Demasiada sangre en mis manos. Demasiados fantasmas persiguiéndome por la noche. Demasiados rostros que veo cuando cierro los ojos. Hizo una pausa, tocando el parche sobre su ojo perdido. Pero por ti, por esa niña silenciosa que ha visto cosas que ningún niño debería ver, podría hacer una excepción. Podría sacar mis armas una vez más. Podría convertirme en el demonio que juré nunca volver a ser. Elena frunció el ceño, confusión mezclándose con su miedo. ¿Por qué harías eso? No nos conoces. No nos debes nada. Somos solo extraños que invadimos tu hogar. Mateo dio un paso más cerca, y Elena pudo ver las cicatrices en su rostro con más detalle ahora. No eran solo cicatrices de batalla. Algunas parecían quemaduras. Otras parecían marcas de tortura. Este hombre había sufrido de maneras que Elena apenas podía imaginar. No te conozco, admitió Mateo. Pero conozco a hombres como Víctor Sandoval. Y conozco exactamente lo que les hacen a mujeres como tú. Lo he visto demasiadas veces. He encontrado sus víctimas en el desierto, en barrancos, en edificios abandonados. He visto lo que queda después de que hombres así terminan con una mujer. Se detuvo, su respiración volviéndose ligeramente más pesada, y Elena notó por primera vez que su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si respirar le costara esfuerzo. Entonces, continuó Mateo, su voz bajando a un tono más íntimo, más peligroso. Aquí está mi oferta. Es simple. Es brutal. Pero es honesta, y eso es más de lo que la mayoría de los hombres te ofrecerían. Hizo una pausa, asegurándose de que Elena estuviera escuchando cada palabra. Yo mato a Víctor Sandoval y a todos sus hombres. Los entierro en el desierto donde nunca serán encontrados, donde los buitres y coyotes terminarán lo que yo empiezo. Te doy provisiones suficientes para 1 mes, un caballo fuerte, direcciones precisas hacia un pueblo llamado Socorro donde puedes empezar una nueva vida. Tengo contactos allí. Gente que te ayudará, que no hará preguntas.
Elena sintió esperanza floreciendo en su pecho como una flor del desierto después de la lluvia. ¿Qué quieres a cambio? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sabía que nada en este mundo venía gratis, especialmente no algo tan valioso como la libertad. Mateo se agachó hasta estar al nivel de sus ojos. Elena pudo oler pólvora y sudor, pero también algo más, hierro. Sangre vieja, tal vez propia, tal vez de otros, imposible saber. Tu sangre, dijo en voz tan baja que Elena casi no lo escuchó. Oh, tu libertad. Tú eliges. Elena parpadeó, completamente confundida. No entiendo. ¿Qué significa eso? Mateo se alejó, dándole la espalda, y cuando habló, su voz temblaba ligeramente, no de miedo sino de algo más profundo, algo como dolor antiguo finalmente expresado. Estoy muriendo, Elena Castellanos. Enfermedad en los pulmones. El doctor Morrison en Santa Fe, un buen hombre, un médico honesto, me dio su diagnóstico hace 4 meses. 6 meses de vida, me dijo. Quizás 1 año si tengo suerte y Dios es misericordioso, aunque no estoy seguro de que Dios sea misericordioso con hombres como yo. Se volvió de nuevo, y Elena vio lágrimas sin derramar en su ojo único. Cada día toso sangre. Cada noche, los fantasmas de todos los hombres que he matado vienen a visitarme. Algunos merecían morir. Otros estaban simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero todos me persiguen igual. No quiero morir solo en esta mina oscura. No quiero que mi última visión sea oscuridad y soledad. Así que mi oferta es esta, y escúchala bien porque solo la haré una vez. Su voz se volvió más firme, como un juez pronunciando sentencia. Te salvo. Mato a Víctor y a sus hombres. Te doy todo lo que necesitas para huir, para construir una nueva vida. Y a cambio, te quedas conmigo hasta que mi tiempo llegue. Cocinas para mí. Limpias este lugar. Mantienes las lámparas encendidas. Y cuando finalmente llegue mi hora, cuando ya no pueda respirar, cuando los fantasmas finalmente me reclamen, tú estarás allí. Serás la última cara que vea. No la oscuridad. No la soledad. Una mujer viva, con bondad en sus ojos todavía, que me diga que está bien dejar ir, que está bien descansar finalmente. Elena lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Este no era el trato que había esperado. No estaba pidiendo su cuerpo, no como Víctor había tomado su dignidad. Estaba pidiendo algo más extraño, más íntimo en cierto modo. Estaba pidiendo ser testigo. Estaba pidiendo que a alguien le importara lo suficiente como para estar presente en su momento más vulnerable. Estás pidiendo que vea tu muerte, dijo Elena lentamente, probando las palabras. Más que eso, respondió Mateo. Estoy pidiendo que me des una razón para enfrentarla con paz en lugar de terror. Estoy pidiendo que me recuerdes que fui humano una vez, antes de convertirme en lo que soy ahora. Y a cambio, te doy vida. Para ti y para tu hija. Te doy libertad verdadera, no la que Víctor prometió y nunca dio, sino libertad real, ganada con sangre pero libremente otorgada. Hizo una pausa, su respiración jadeante de nuevo. Es tu elección, Elena Castellanos. Tu sangre, muerte con Víctor Sandoval allá afuera en el desierto caliente. O tu libertad, vida aquí conmigo hasta que la mía termine. Pero debes elegir ahora. No tenemos mucho tiempo. Elena miró a Sofía, quien había dejado de beber agua y ahora dibujaba en el polvo del suelo con un dedo pequeño. La niña había trazado 2 figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. No 3 figuras. Solo 2. Como si ya supiera que su madre tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Qué clase de elección era esta? Morir ahora con certeza bajo las manos crueles de Víctor, o vivir con la sombra de la muerte de otro hombre cerniendo sobre cada día que pasara aquí. Pero cuando Elena miró el rostro de su hija, vio algo que no había visto en 6 meses. Esperanza. Un pequeño destello de esperanza en esos ojos infantiles. La respuesta era obvia. Acepto, susurró Elena, su voz ganando fuerza. Tu trato. Lo acepto.
pero con una condición. Mateo levantó una ceja. ¿Condición? Elena se puso de pie, enfrentándolo directamente a pesar de que él le sacaba casi 2 pies de altura. Que trates a mi hija con respeto. Que nunca le hagas daño. Que si algo me pasa a mí, encontrarás una familia buena para ella, no la dejarás sola en el desierto. Mateo estudió su rostro durante un largo momento, luego asintió lentamente. Tienes mi palabra. Mi palabra de honor, y a pesar de lo que pienses de mí, nunca he roto mi palabra. Caminó hacia la entrada de la mina, tomando su rifle. Entonces duerme esta noche. Mantén a la niña callada. Mañana al amanecer, antes de que el sol pinte el desierto de dorado, los hombres de Víctor Sandoval aprenderán por qué los apache me llamaban Ojo de Halcón, y por qué los mexicanos me llaman El Ciego. Aprenderán que un hombre no necesita 2 ojos para ver la muerte acercándose. Hizo una pausa en la entrada, mirando hacia atrás. Y después, cuando todo termine, comenzaremos nuestras vidas nuevamente. Tú, yo, y la niña silenciosa. Extraños unidos por necesidad, pero quizás, si Dios es amable, algo más con el tiempo. Elena despertó antes del alba con el sonido de metal contra piedra, un ritmo constante y casi meditativo. Mateo estaba sentado en una roca plana cerca de la entrada de la mina, afilando un cuchillo largo con una piedra de afilar. El movimiento era hipnótico, preciso, cada pasada del metal contra la piedra produciendo un sonido que Elena sentía en sus dientes. Este era el ritual de un guerrero preparándose para la batalla, antiguo como la humanidad misma. Quédate aquí, dijo Mateo sin mirarla, sin dejar de afilar. No importa lo que escuches afuera, no importa los gritos o disparos o silencios, no salgas. Mantén a la niña en las profundidades de la mina. Tápale los oídos si es necesario. Mateo, comenzó Elena, pero él levantó una mano, deteniéndola. Promételo. Necesito saber que estarás a salvo. Necesito poder concentrarme en lo que viene sin preocuparme por ti. Elena miró su rostro, el lado cicatrizado, el parche sobre el ojo perdido, y vio algo que la sorprendió. No era crueldad lo que veía. No era sed de sangre o locura de batalla. Era resolución. La cara de un hombre caminando hacia su destino sin miedo ni arrepentimiento, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer y por qué tenía que hacerlo. Lo prometo, dijo Elena finalmente. Mateo asintió, luego hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a Sofía, quien acababa de despertar y observaba con sus ojos grandes y curiosos. Pequeña, dijo Mateo suavemente, su voz perdiendo toda su dureza. Tu madre es la mujer más valiente que he conocido. Corrió a través del desierto para salvarte. Hizo un trato con un extraño peligroso para protegerte. Ahora yo voy a proteger a ambas. Tú también debes ser valiente. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes ser tan valiente como tu madre? Sofía no habló, las palabras todavía atrapadas en algún lugar profundo dentro de ella, pero asintió lentamente. Sus ojos no mostraban miedo, solo una especie de comprensión seria que parecía demasiado antigua para su edad de 7 años. Mateo sonrió, una verdadera sonrisa que transformó su rostro. Por un momento, Elena pudo imaginar cómo se veía antes de la guerra, antes de las cicatrices, antes de perder su ojo y gran parte de su alma a la violencia. Debió haber sido guapo, con ese tipo de belleza ruda que algunas mujeres encontraban irresistible. Luego la sonrisa se desvaneció, y el guerrero regresó. Se puso de pie, revisó su rifle una última vez, metió 2 pistolas en su cinturón, y caminó hacia la luz del amanecer sin mirar atrás. Elena y Sofía esperaron en la oscuridad de la mina. Los minutos se estiraron como horas, cada segundo pesado con anticipación y miedo. El silencio del desierto era absoluto, tan completo que Elena podía escuchar su propia sangre fluyendo en sus oídos. No había pájaros cantando. No había viento soplando. Solo silencio, el tipo de silencio que viene justo antes de que algo terrible suceda. Entonces, desde afuera, llegó la voz de Víctor Sandoval, jovial y falsa como siempre. Buenos días, amigo. Bonito amanecer, ¿verdad? Escuché que tienes algo que me pertenece. 2 cosas,
para ser precisos. Una mujer y una niña. Me gustaría tenerlas de vuelta. La voz de Mateo respondió, tan calmada como agua en un pozo profundo. Nada te pertenece aquí, Sandoval. Esta es mi tierra, mi mina, mi hogar. Y esas dos almas bajo mi techo están bajo mi protección. La única cosa que te espera aquí es tu muerte, si eres lo suficientemente tonto como para quedarte y reclamarla. Hubo risas de los hombres de Víctor. 10 voces, tal como había dicho, cada una confiada, cada una pensando que los números estaban de su lado. Valiente palabras, dijo Víctor, y Elena pudo escuchar la sonrisa en su voz. Pero eres un solo hombre. Somos 10. Las matemáticas básicas no están de tu lado, amigo. Te daré una oportunidad más. Envía a las mujeres, y te dejaremos vivir. Incluso te pagaré por tu tiempo y problemas. Digamos $100. Es generoso, considerando. Hubo un momento de silencio, tan completo que Elena contuvo la respiración. Luego Mateo habló, y su voz había cambiado. Ya no era tranquila. Era fría, helada como el viento del norte en invierno. No necesito tus matemáticas, Sandoval. Solo necesito una bala por cada uno de tus hombres. Y tengo 12 balas en este rifle. 2 de sobra, por si fallo, aunque nunca fallo. Otro silencio. Luego Víctor habló de nuevo, pero ahora había una nota de incertidumbre en su voz. ¿Quién diablos eres tú? Mateo Vega. Algunos me llaman el ciego. Quizás has escuchado de mí. Silencio absoluto. Entonces uno de los hombres de Víctor gritó. ¡Mierda! Es él. Es el cazarrecompensas loco. El que mató a 20 hombres en Tucson. Tenemos que irnos. Pero era demasiado tarde. El primer disparo resonó como un trueno, tan fuerte que Elena lo sintió en sus huesos. Dentro de la mina, Sofía se encogió, y Elena la abrazó con fuerza, cubriendo sus oídos con las manos. Pero los disparos continuaron, uno tras otro en rápida sucesión. Van. 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 4 disparos en 4 segundos. 4 hombres gritaron. Luego hubo gritos, maldiciones, el sonido de hombres corriendo y tropezando, buscando cobertura desesperadamente. Más disparos, pero estos eran salvajes, sin objetivo, los hombres de Víctor disparando a las sombras, a donde pensaban que estaba Mateo, pero él ya se había movido. Elena escuchó la voz de Mateo, riéndose, pero no era risa alegre. Era la risa de un hombre que había perdido su cordura hace mucho tiempo y ahora solo encontraba humor en la muerte. No pueden verme. Soy un fantasma. Soy la sombra que se mueve en la oscuridad. He aprendido a matar sin ser visto, sin ser oído. Por eso me llaman el ciego, porque veo lo que otros no pueden ver. Más disparos. Más gritos. Elena contó 5 hombres caídos ahora. Solo quedaban 5 más, incluyendo Víctor. El sonido de la batalla se movía, alejándose de la mina, Mateo atrayéndolos hacia el desierto abierto donde no tenían cobertura, donde eran objetivos fáciles contra el cielo del amanecer. Un hombre gritó. No puedo verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde? El sonido de un cuerpo cayendo pesadamente. 4 restantes. Reagrúpense, gritó Víctor, su voz ahora teñida de pánico. Juntos. Nos mantendremos juntos. Pero incluso juntos no podían detener lo que venía. Mateo era como un lobo entre ovejas, moviéndose con una gracia letal que hablaba de años de entrenamiento, años de supervivencia en terreno hostil. Otro disparo. Otro grito. 3 restantes. El sonido de alguien llorando, rogando por su vida. Por favor. No me mates. Tengo familia. Tengo hijos. La voz de Mateo, más cerca ahora, justo afuera de la mina. Entonces deberías haber pensado en ellos antes de unirte a un traficante de esclavos. Un disparo. 2 restantes. Solo Víctor y un hombre más. Elena escuchó pasos, alguien corriendo desesperadamente hacia la mina.
El último hombre que no era Víctor, buscando refugio, pensando que podría esconderse en la oscuridad. Pero nunca llegó. Hubo un sonido, como metal atravesando carne, un grito ahogado, y el ruido de un cuerpo pesado golpeando el suelo justo en la entrada de la mina. Ahora solo quedaba Víctor. El silencio que siguió fue casi peor que los disparos. Elena escuchó su propia respiración, escuchó el latido de su corazón, escuchó a Sofía respirar rápidamente contra su pecho. Entonces escuchó pasos, lentos y deliberados, acercándose. Y escuchó la voz de Víctor Sandoval, rota, suplicante, todo rastro de su arrogancia anterior desaparecido. Mateo. Mateo Vega. Por favor. Podemos hacer un trato. Tengo dinero. Mucho dinero. $10,000 escondidos en El Paso. Es tuyo. Todo tuyo. Solo déjame ir. Más pasos. Mateo no hablaba todavía, solo caminaba, cazando, acercándose. Por favor. La voz de Víctor subió de tono, histérica ahora. No soy diferente de ti. Tú has matado hombres. Yo solo hago negocios. Ambos sobrevivimos como podemos. Entonces Mateo habló finalmente, y su voz era fría como la tumba. ¿Cuántas mujeres has vendido, Víctor? ¿Cuántas niñas has roto? Dime. Quiero saber el número exacto antes de enviarte al infierno. Hubo un largo silencio. Luego Víctor respondió, y había algo casi como orgullo en su voz, incluso ahora, incluso enfrentando la muerte. 143. Desde que empecé este negocio hace 10 años. 143 mujeres. Algunas tan jóvenes como 12 años. Fue un buen negocio. Muy rentable. Otra pausa. Luego Mateo habló, y su voz temblaba con una emoción que Elena no podía nombrar. Mi hermana tenía 14 años cuando hombres como tú se la llevaron. La busqué durante 2 años. Cuando finalmente la encontré, ya no era la niña que conocía. Era una cáscara vacía. Se quitó la vida una semana después. Silencio absoluto. Entonces Mateo habló de nuevo, casi susurrando. Esto es por mi hermana. Y por las 143. Y por cada mujer que alguna vez sufrió bajo tus manos. Un solo disparo. Claro. Final. Absoluto. Luego nada más que silencio del desierto. Mateo regresó 2 horas después, cuando el sol ya estaba alto y cruel. Estaba cubierto de polvo rojo del desierto y sangre seca, manchas oscuras en su camisa de cuero y salpicaduras en su rostro. Elena esperaba ver triunfo en su expresión, o al menos satisfacción por un trabajo bien hecho. En cambio, solo vio un cansancio profundo que parecía ir más allá del cuerpo, directamente al alma. Está hecho, dijo simplemente, dejando caer su rifle contra la pared de la mina con un ruido metálico. Enterré los cuerpos en un barranco a 3 millas de aquí. El desierto se los llevará en una semana. Tomé los caballos, todos vivos y saludables. Tomé sus suministros, sus armas, todo lo útil. Hay suficiente para mantenernos por meses. Elena asintió, sin saber qué decir. Este hombre acababa de matar a 10 personas por ella y su hija, y sin embargo se sentía extraña agradeciéndole por cometer asesinato, incluso si esos hombres merecían su destino. Gracias, logró decir finalmente, las palabras sonando inadecuadas. Mateo la miró con su ojo único, estudiándola como si tratara de leer sus pensamientos. No me agradezcas todavía, Elena Castellanos. El trato apenas comienza. Ahora viene la parte difícil, vivir aquí, conmigo, en este agujero en la roca. Ver cómo muero lentamente. Eso será mucho más duro que lo que acaba de pasar. Durante los siguientes días, cayeron en una rutina extraña pero sorprendentemente pacífica. Mateo le mostró a Elena cómo funcionaba todo en su mundo subterráneo. Le mostró dónde almacenaba la comida, cajas cuidadosamente organizadas con frijoles, maíz, carne seca, incluso algunas latas de duraznos que había conseguido en un comercio.
Le enseñó cómo purificar agua del pequeño arroyo que corría a media milla de la mina, cómo hervirla con hierbas del desierto para matar cualquier enfermedad. Le mostró cómo mantener las lámparas de aceite, cómo cambiar las mechas, cómo hacer el aceite durar más tiempo. Y le enseñó sobre los peligros del desierto. Las serpientes de cascabel cazan al atardecer, explicó mientras le mostraba cómo reconocer sus rastros en la arena. Escucharás el cascabel si te acercas demasiado. No corras. Retrocede lentamente. Son más asustadas de ti de lo que tú estás de ellas, usualmente. Le mostró los escorpiones que vivían bajo las rocas. Sacude tus botas cada mañana antes de ponértelas. Les gusta el calor y la oscuridad. Una picadura no te matará, pero desearás estar muerta por 3 días. Le mostró las plantas venenosas y las plantas comestibles. Este cactus tiene agua dentro si sabes cómo cortarlo. Esta planta tiene raíces que puede servir para hacerte que detiene el dolor de estómago. Esta otra te matará en 1 hora si la comes. Elena aprendía todo con una intensidad que sorprendía a Mateo. Sus manos, una vez suaves de su vida anterior cantando en salones, se endurecieron rápidamente. Desarrolló callos de cargar agua, de moler maíz, de trabajar el cuero para reparar cosas rotas. Su piel bronceada bajo el sol implacable del desierto. Perdió el peso suave de la inactividad y ganó músculo de trabajo constante. Se estaba transformando, convirtiéndose en algo más fuerte, más resistente, más adecuado para este lugar brutal pero honesto. Sofía también comenzó a cambiar. La niña no hablaba todavía, las palabras todavía encerradas detrás de ese muro de trauma. Pero empezó a explorar con una curiosidad creciente. Encontró pedazos de carbón de las hogueras y comenzó a dibujar en las paredes de la mina, imágenes simples pero expresivas. Dibujó caballos con crines fluidas. Dibujó pájaros con alas extendidas. Dibujó flores del desierto, delicadas y hermosas. Y una vez, dibujó 3 figuras, una grande que claramente era Mateo con su parche sobre el ojo, una mediana que era Elena, y una pequeña que era ella misma. Las 3 figuras estaban tomadas de la mano, formando una cadena. Una familia. Mateo notó el dibujo un día mientras pasaba. Se detuvo, lo miró durante un largo momento, luego pasó su mano sobre él suavemente, como si fuera algo precioso y frágil. Elena lo vio hacer esto y sintió algo moverse en su corazón, algo cálido y confuso y aterrador en su intensidad. Pero las noches eran lo más difícil. Mateo dormía mal, cuando dormía en absoluto. Elena aprendió a reconocer las señales de sus pesadillas. Primero, su respiración cambiaría, volviéndose rápida y superficial. Luego sus manos comenzarían a moverse, cerrándose en puños, buscando armas que no estaban allí. Luego vendrían los murmullos, palabras en español mezcladas con gritos en un idioma que Elena pensaba podría ser apache, nombres de hombres que ya no vivían, súplicas a Dios o a demonios, imposible saber cuál. Y finalmente, vendrían los gritos. Gritos de agonía pura, de pérdida, de culpa que ninguna confesión podría lavar. Una noche, cuando los gritos fueron particularmente fuertes y desgarradores, Elena no pudo soportarlo más. Se acercó a donde Mateo se retorcía en su jergón, sudando a pesar del aire frío de la mina. Mateo, llamó suavemente, manteniéndose fuera de alcance por si acaso. Mateo, despierta. Solo es un sueño. No es real. Él se despertó violentamente, casi saltando de su cama, agarrando su muñeca con una fuerza que la asustó. Sus dedos eran como hierro, capaces de romper huesos si aplicaban más presión. Su ojo estaba salvaje, dilatado, perdido en algún campo de batalla del pasado donde los enemigos acechaban en cada sombra. Pero entonces la reconoció. Vio su rostro, vio dónde estaba, y la soltó inmediatamente como si su piel lo hubiera quemado. Retrocedió, presionándose contra la pared de roca, su respiración jadeante. Lo siento, jadeó. Dios, lo siento. No quise lastimarte. Los sueños, los malditos sueños, no puedo controlarlos. Elena frotó su muñeca, que ya estaba desarrollando moretones en forma de dedos. Pero no estaba enojada. Solo sentía lástima.
Lo sé, dijo suavemente. ¿Qué ves? En las pesadillas. ¿Qué es tan terrible que te hace gritar así? Mateo se sentó lentamente, envolviéndose en su manta como si tuviera frío a pesar del calor. Su rostro estaba parcialmente oculto en sombras, pero Elena podía ver las lágrimas en su mejilla, brillando a la luz de la lámpara. La guerra, dijo finalmente, su voz ronca. La guerra entre México y Estados Unidos en 1847. Yo tenía apenas 16 años. Un niño con un rifle, jugando a ser soldado sin entender realmente lo que eso significaba. Vi a mis amigos destrozados por balas de cañón. Vi ciudades enteras ardiendo. Vi mujeres violadas en las calles. Vi niños muriendo de hambre porque los ejércitos habían tomado toda la comida. Tocó el parche sobre su ojo perdido con dedos temblorosos. Perdí esto en la batalla de Chapultepec. Un soldado americano, no mucho mayor que yo, me golpeó con la culata de su rifle. El ojo explotó. Debería haber muerto, la infección debería haberme matado. Pero de alguna manera sobreviví. Y desde entonces, los fantasmas me siguen. Cada hombre que maté desde entonces se suma a la colección. Se paran alrededor de mi cama por la noche, mirándome, acusándome, preguntándome por qué merecía vivir cuando ellos murieron. Elena sintió compasión inesperada inundando su pecho. Este hombre, este matador, este asesino de 10 hombres apenas unos días antes, también estaba completamente roto. ¿Todos los hombres que mataste están en tus sueños?, preguntó en voz baja. Mateo negó con la cabeza. No todos. Los demonios como Víctor Sandoval no me atormentan. Cuando mato a un hombre verdaderamente malvado, duermo tranquilo después. Es justicia, no asesinato. Pero los inocentes, aquellos atrapados en el fuego cruzado, los niños que estaban en el lugar equivocado cuando las balas comenzaron a volar, esos son los que me persiguen. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. ¿Y mi hermana? Ella está en cada pesadilla. Llorando. Preguntándome por qué no la salvé. ¿Por qué llegué 2 años tarde? Elena no pensó en lo que hizo a continuación. Simplemente actuó por instinto. Se sentó a su lado, no demasiado cerca pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que no estaba solo. No eres el monstruo que crees ser, Mateo, dijo firmemente. Un verdadero monstruo no tendría pesadillas. Un verdadero monstruo no lloraría por los inocentes. Un verdadero monstruo no habría hecho un trato para morir con dignidad en lugar de simplemente tomar lo que quería. Mateo se rió amargamente. No me conoces lo suficiente para decir eso, Elena. Ella encontró su mirada con la suya. Te conozco lo suficiente. Vi cómo trataste a Sofía con gentileza cuando podrías haber sido cruel. Vi cómo me enseñas a sobrevivir en lugar de solo usarme como sirvienta. Vi cómo enterraste a esos hombres en lugar de dejarlos pudrirse bajo el sol. Incluso les mostraste ese pequeño respeto. Un verdadero monstruo no haría ninguna de esas cosas. Se quedaron sentados en silencio después de eso, 2 almas rotas compartiendo la oscuridad de la mina. Y por primera vez en meses, tal vez años, Mateo sintió algo parecido a la paz. Esa noche, Elena no regresó inmediatamente a su propio jergón. Se quedó sentada con Mateo, sin hablar, simplemente estando presente. Y cuando finalmente él volvió a dormir, no gritó. Los fantasmas, por una noche al menos, decidieron dejarlo en paz. Había pasado un mes desde que Elena y Sofía llegaron a la mina. Elena había aprendido a hornear pan en un horno improvisado que Mateo había construido de piedras y barro. Había aprendido a identificar plantas del desierto que eran comestibles, raíces amargas pero nutritivas, flores que podían hervirse para hacer té. Incluso había aprendido a disparar el rifle de Mateo con precisión decente, aunque sus manos todavía temblaban un poco cuando jalaba el gatillo. Sofía había comenzado a sonreír de nuevo. Pequeños gestos, tímidos, pero profundamente significativos para Elena. La niña seguía a Mateo por todas partes cuando él trabajaba, observando con fascinación mientras tallaba madera o reparaba las herramientas oxidadas que encontraba en las profundidades de la mina.
Mateo le había dado un pedazo de madera suave y un cuchillo pequeño, enseñándole pacientemente cómo tallar sin cortarse. Sofía trabajaba en ello durante horas, su lengua asomando por la comisura de su boca en concentración. Y la tos de Mateo había empeorado notablemente. Cada mañana, Elena lo escuchaba toser sangre en un trapo que luego escondía, pensando que ella no se daba cuenta. Pero ella lo veía todo. Veía cómo se movía más lentamente ahora, cómo necesitaba descansar después de tareas que antes habría completado sin pensarlo. Veía cómo su piel había adquirido un tono grisáceo. Veía cómo a veces se detenía en medio de una oración, luchando por recuperar el aliento. El reloj de arena de su vida se estaba vaciando, grano por grano, inexorablemente. Un día, mientras exploraban las partes más profundas de la mina en busca de un lugar más fresco para almacenar las provisiones del verano, Sofía hizo un descubrimiento que cambiaría todo. La niña estaba adelante, llevando una de las lámparas pequeñas, cuando de repente se detuvo y señaló frenéticamente hacia una pared de roca. Elena y Mateo se acercaron, y Mateo inmediatamente frunció el ceño. «Esta pared se ve diferente», murmuró, pasando sus manos sobre la superficie. «Más nueva. Las rocas no coinciden con el resto de la mina. Alguien construyó esto deliberadamente. Alguien selló esta sección». «¿Por qué alguien sellaría parte de su propia mina?», preguntó Elena. Mateo se volvió hacia ella, y había un brillo extraño en su ojo. «Porque escondían algo que no querían que fuera encontrado. Algo valioso. Algo por lo que vale la pena matar». Trabajaron durante 2 días completos para derribar el muro falso. Mateo hacía la mayor parte del trabajo físico, balanceando el pico pesado a pesar de su respiración jadeante. Elena removía los escombros, cargando piedras rotas en cubos y llevándolas afuera. Sofía ayudaba como podía, sosteniendo lámparas, trayendo agua cuando la necesitaban. Era trabajo duro, agotador, y para el segundo día, todos estaban cubiertos de polvo de roca y sudor. Pero cuando el muro finalmente cedió, cuando la última piedra cayó revelando la cámara oculta detrás, los 3 se quedaron completamente inmóviles, sin aliento, sin poder creer lo que veían. Oro. No pepitas pequeñas del tipo que los buscadores encontraban en los arroyos. No polvo fino que tenías que acumular durante meses para tener algo de valor. Lingotes de oro puro, perfectamente fundidos, apilados como ladrillos en una construcción, cada uno marcado con el sello oficial del gobierno mexicano. Había docenas de ellos, brillando a la luz de sus lámparas como pequeños soles capturados. «Dios santo», susurró Elena, su voz quebrándose de asombro. «¿Cuánto vale esto?». Mateo se había quedado muy quieto, mirando el oro con una expresión que Elena no podía leer. Finalmente habló, su voz clínica, calculadora. «Cada lingote pesa aproximadamente 5 libras. Hay alrededor de 50 lingotes. A los precios actuales, esto vale aproximadamente $50,000. Quizás más si encuentras al comprador correcto. $50,000. Elena no podía siquiera comprender esa cantidad de dinero. Era más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Era suficiente para comprar una hacienda grande. Era suficiente para enviar a Sofía a las mejores escuelas. Era suficiente para vivir como una reina por el resto de sus días. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó, todavía mirando fijamente el tesoro imposible. Mateo se agachó, examinando las marcas en uno de los lingotes. Robado, obviamente. Estas marcas son de 1846, justo antes de la guerra entre México y Estados Unidos. Probablemente parte del tesoro del gobierno que desapareció durante el caos. Alguien lo robó, probablemente un oficial corrupto o un soldado desesperado. Lo trajo aquí pensando esconderlo hasta que las cosas se calmaran. Planeaba regresar. Hizo una pausa, tocando el metal frío. Pero nunca lo hicieron. Tal vez murieron en la guerra. Tal vez fueron capturados y ejecutados. Tal vez simplemente olvidaron exactamente dónde lo habían escondido. El desierto guarda muchos secretos. Elena sintió que su mente giraba con posibilidades. Con este dinero, podría ir a cualquier parte.
California, San Francisco. Incluso regresar al este, a Nueva York o Boston. Podría darle a Sofía la vida que merecía, una vida de seguridad y oportunidad. Podría olvidar que alguna vez había sido propiedad de Víctor Sandoval. Podría empezar completamente de nuevo. Pero luego miró a Mateo, quien todavía miraba el oro con esa expresión extraña e ilegible. ¿Qué estás pensando?, preguntó Elena suavemente. Mateo se volvió hacia ella, y cuando habló, su voz era firme a pesar de la tos que amenazaba con interrumpirlo. Que esto cambia nuestro trato completamente. El corazón de Elena se hundió como una piedra en agua profunda. ¿Qué quieres decir? Mateo se puso de pie, enfrentándola directamente. Esto es tuyo ahora. Tuyo y de Sofía. Suficiente oro para ir a cualquier lugar del mundo, ser quien quiera ser. Ya no necesitas quedarte aquí en este agujero oscuro con un hombre moribundo. El trato que hicimos, nació de tu desesperación. Pero ahora tienes opciones reales. Así que te libero del trato. Eres libre, Elena Castellanos. Completamente libre. Elena lo miró fijamente, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Me estás liberando? ¿Así nada más? Mateo asintió, aunque algo en sus ojos parecía doloroso. Siempre fuiste libre en espíritu. El trato fue mi egoísmo, mi miedo cobarde a morir solo en la oscuridad. Pero no tengo derecho a retenerte cuando hay un futuro brillante esperándote allá afuera. Tomaré 3 lingotes como pago por matar a Víctor y sus hombres. Eso es justo. El resto es tuyo. Puedo ayudarte a llegar a Santa Fe de forma segura. Tengo contactos allí que pueden ayudarte a vender el oro sin hacer demasiadas preguntas incómodas. Por primera vez desde que se conocieron, Elena vio vulnerabilidad pura y sin filtros en el rostro de Mateo. No era el guerrero. No era el asesino. No era el cazarrecompensas temido. Era solo un hombre enfermo y profundamente solitario, ofreciendo libertad a la única persona que lo había hecho sentir humano en años. Y eso le rompió el corazón a Elena de una manera que no esperaba. «Y si no quiero irme», dijo Elena en voz baja pero clara. Mateo se quedó completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?» Dije, «¿y si no quiero irme?» Elena dio un paso más cerca, manteniendo su mirada fija en la de él. ¿Y si he encontrado algo aquí que vale más que todo el oro de México? ¿Y si quiero quedarme, no porque esté obligada por un trato, sino porque elijo estar aquí? La expresión de Mateo pasó por una docena de emociones en segundos: sorpresa, confusión, esperanza, miedo, alegría, incredulidad. No puedes decir eso en serio. Estás confundida por la sorpresa del oro. Una vez que tengas tiempo para pensar, para planear un futuro real para ti y tu hija, entenderás que irte es lo correcto. Deja de decirme lo que entiendo, dijo Elena con más firmeza de la que sabía que poseía. He tenido toda mi vida de hombres diciéndome lo que debo pensar, lo que debo sentir, lo que debo hacer. Mi padre eligió mi primer esposo por mí. Ese esposo me dejó viuda a los 20 años. Víctor me prometió seguridad y en cambio me convirtió en esclava. Pero aquí, contigo, por primera vez en mi vida siento que puedo elegir. Y elijo quedarme. Elijo estar contigo. No por obligación, no por miedo, sino porque quiero. Tragó saliva, reuniendo el coraje para decir lo que había estado creciendo en su corazón durante semanas. Porque en este mes he visto quién eres realmente. No solo el asesino que todos temen, sino el hombre que enseña pacientemente a una niña traumatizada a tallar madera. El hombre que me muestra cómo sobrevivir no porque necesites una sirvienta, sino porque quieres que sea fuerte. El hombre que llora por las personas inocentes que murieron en la guerra. Ese es el hombre que veo. Y ese es el hombre con quien elijo quedarme. Sofía, quien había estado observando en silencio todo este intercambio, de repente corrió hacia Mateo. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de su pierna, mirando hacia arriba con ojos suplicantes. Y entonces, por segunda vez en su vida, algo milagroso sucedió. Sofía habló. Las palabras salieron quebradas, oxidadas por meses de desuso, pero claras e inequívocas.
Quédate con nosotras, papá. Por favor, no nos dejes ir. Mateo cayó de rodillas como si sus piernas hubieran sido cortadas. Su rostro, ese rostro curtido por la batalla y endurecido por años de violencia, se desmoronó completamente. Lágrimas, verdaderas lágrimas, corrieron libremente por su mejilla cicatrizada. Atrajo a Sofía hacia él, abrazándola con una ternura que contradecía completamente sus manos manchadas de sangre. Pequeña, susurró con voz tan ronca que apenas podía hablar. Mi pequeña valiente. Has encontrado tu voz. Elena se unió a ellos, arrodillándose, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. Y allí, en las profundidades de una mina abandonada, rodeados de oro robado hace décadas y sueños imposibles, se convirtieron en algo que ninguno de ellos había esperado o planeado. Se convirtieron en una familia. 2 semanas después del descubrimiento del oro, la felicidad frágil de su pequeña familia fue destrozada por la llegada de 5 jinetes. Mateo los vio primero desde su puesto de observación habitual en las rocas sobre la mina. Su instinto de soldado, afilado por años de sobrevivir en territorio hostil, nunca dormía realmente. Tenemos compañía, dijo tensamente, bajando rápidamente hacia donde Elena estaba preparando el almuerzo. 5 hombres a caballo. Armados. Viniendo directamente hacia aquí como si supieran exactamente a dónde ir. Quédense adentro. No salgan sin importar qué. Pero Elena ya había agarrado el rifle que Mateo le había enseñado a usar. Dijiste que este territorio estaba vacío. Que nadie venía aquí. Mateo revisó su propio rifle, su rostro sombrío. Lo estaba vacío. Lo cual significa que estos hombres están buscando algo específico. Y apuesto mi vida a que ese algo es el oro que encontramos. Maldijo en voz baja. Debí haberlo sabido. Un tesoro así no desaparece sin que alguien lo busque. Probablemente han estado rastreando rumores durante años. Los 5 jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la entrada de la mina. Su líder era fácil de identificar. Un hombre alto con un sombrero negro de ala ancha y una cicatriz distintiva que dividía su labio superior, haciéndolo parecer que siempre estaba sonriendo de manera desagradable. Tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, ya fuera por dinero o por violencia. Mateo Vega, llamó, su voz llevando claramente a través del aire seco del desierto. Sé que estás ahí dentro. Vengo en nombre de la familia Mendoza de la Ciudad de México. Mateo maldijo de nuevo, más viciosamente esta vez. Elena lo miró. ¿Quién es Mendoza? Mateo habló rápidamente, manteniendo sus ojos en los jinetes. Don Carlos Mendoza fue un oficial del ejército mexicano durante la guerra. Alto rango, bien conectado, increíblemente rico. También increíblemente corrupto. Si este oro tiene las marcas de 1846, entonces probablemente fue él quien lo robó originalmente del tesoro del gobierno. Si su familia finalmente rastreó dónde está escondido, no van a irse sin él. El hombre del sombrero negro continuó gritando. Sabemos lo que está escondido en esa mina. Oro que perteneció a don Carlos Mendoza antes de que tu amigo Diego Salazar lo robara y lo trajera aquí. Don Carlos está muerto ahora, pero su familia quiere de vuelta lo que les pertenece. Devuélvelo pacíficamente, y tal vez, solo tal vez, te dejemos vivir. Hubo una pausa calculada. O no lo hagas, y tomaremos la mina por la fuerza. Y tomaremos todo lo que hay dentro, incluyendo la bonita mujer y la niña que sabemos que están contigo. La mandíbula de Mateo se endureció hasta convertirse en acero. Elena vio el cambio en él, la transformación que había visto antes cuando había matado a Víctor. El soldado, el asesino, el protector, todos fundiéndose en una sola entidad mortal. Esto va a terminar en sangre, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Elena. ¿Puedes contra 5? Preguntó Elena, sabiendo que su salud había declinado significativamente. Podía ver cómo su mano temblaba ligeramente al sostener el rifle. Mateo se volvió hacia ella, y por un momento, ella vio miedo en su ojo. No miedo por sí mismo, sino miedo por ella y Sofía. Maté a 10 hombres cuando viniste aquí. Pero estaba más fuerte entonces.
Ahora apenas puedo correr sin perder el aliento. 5 hombres entrenados podrían ser demasiado. Elena tomó una decisión en ese momento. Levantó su rifle y se posicionó junto a Mateo. Entonces no pelearás solo. Mateo la miró bruscamente. Elena, no sabes lo suficiente para pelear. Te enseñé lo básico, pero esto no será básico. Será caos. Será muerte en todas las formas. Ella lo interrumpió, su voz firme. Me enseñaste lo suficiente para sobrevivir. Me enseñaste a disparar. Me enseñaste a no entrar en pánico. Y no voy a quedarme escondida mientras tú mueres tratando de salvarnos después de todo lo que has hecho por nosotras. Por un momento, algo increíblemente tierno pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso. Una igualdad que no había estado allí al principio. Ya no eran captor y cautiva. Eran socios. Eran compañeros eligiendo estar lado a lado contra lo que viniera. De acuerdo, dijo Mateo finalmente, y había orgullo en su voz. Entonces luchamos juntos. Tú tomas la posición este. Yo tomo la oeste. Los atrapamos en un fuego cruzado. Pero Elena, escúchame, si caigo, si me matan, tomas a Sofía y corres. Hay un caballo escondido en el cañón al norte. Puedes llegar a Socorro en 2 días. Busca al padre Miguel en la misión. Dile que el ciego te envió. Él te ayudará. No vas a morir, dijo Elena con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. Ninguno de nosotros va a morir. Hemos llegado demasiado lejos para eso. Mateo sonrió, una sonrisa real, completa de una forma que Elena nunca había visto. Entonces que Dios ayude a esos pobres bastardos allá afuera. Se movieron a sus posiciones. Elena llevó a Sofía a la parte más profunda de la mina, donde estaría más segura. Quédate aquí, mi amor, le dijo a su hija. No importa que escuches, no salgas hasta que yo o papá Mateo vengamos por ti. ¿Entiendes? Sofía asintió, sus ojos grandes pero valientes. Tengan cuidado, mamá, susurró con esa voz nueva y frágil. Elena la besó en la frente y corrió de vuelta hacia la batalla que venía. Afuera, el hombre del sombrero negro estaba perdiendo la paciencia. Última oportunidad, Vega. Sal ahora o entramos a sacarte. Mateo respondió, su voz tranquila pero letal. Entren si quieren. Pero les advierto, esta mina tiene solo una entrada, y yo conozco cada centímetro de ella. Ustedes no. Piensen cuidadosamente si el oro vale sus vidas. Hubo un momento de silencio mientras los hombres de Mendoza consultaban entre ellos. Luego el líder habló de nuevo, y ahora había verdadera amenaza en su voz. Somos 5 tiradores entrenados. Tú eres un hombre viejo y enfermo con una mujer asustada. Las matemáticas son simples. Esta es tu última oportunidad de salvar sus vidas. Mateo no respondió con palabras. En cambio, su rifle habló por él. El primer disparo de Mateo fue perfecto. Golpeó al líder justo debajo del hombro derecho, haciéndolo girar y caer de su caballo con un grito de agonía. No fue un tiro mortal, Mateo lo había calculado así deliberadamente, pero fue lo suficientemente doloroso como para sacar al líder de la pelea inmediatamente. Los otros 4 hombres reaccionaron instantáneamente, dispersándose, buscando cobertura detrás de rocas y arbustos del desierto. Comenzaron a disparar de vuelta, pero sus tiros eran salvajes, golpeando la roca alrededor de la entrada de la mina pero sin acercarse realmente a Mateo o Elena. Elena estaba en su posición en el lado este de la entrada, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Vio a uno de los hombres moverse, tratando de flanquear su posición. Tomó aliento, trató de recordar todo lo que Mateo le había enseñado. Respira. Apunta. Aprieta suavemente. No jales el gatillo. Acarícialo. Disparó. El retroceso del rifle la golpeó en el hombro como una patada de mula, pero su tiro fue verdadero. Golpeó al hombre en la pierna, derribándolo. Él gritó, agarrando su muslo sangrante, su rifle cayendo de sus manos. Buen tiro, gritó Mateo,
y Elena pudo escuchar la sorpresa y el orgullo en su voz. Pero no había tiempo para celebrar. Los 3 hombres restantes se habían dado cuenta ahora de que había 2 tiradores, no uno, y estaban ajustando su estrategia. Se movieron para rodear la mina, tratando de atacar desde múltiples ángulos a la vez. Mateo se movió como un fantasma a pesar de su enfermedad, corriendo de una posición a otra, disparando, moviéndose, disparando de nuevo. Su experiencia se mostraba en cada movimiento. Nunca estaba donde los hombres esperaban. Siempre estaba un paso adelante. Pero Elena podía ver que estaba luchando. Cada carrera lo dejaba jadeando. Cada disparo lo hacía toser. Su rostro había adquirido un color grisáceo. Se estaba agotando rápidamente. Uno de los hombres de Mendoza vio la debilidad también. Era joven, probablemente no más de 20 años, con la confianza imprudente de la juventud. Se levantó de su cobertura y corrió directamente hacia la mina, disparando salvajemente, gritando un grito de guerra. Mateo giró para dispararle, pero su rifle hizo clic vacío. Se había quedado sin balas. El joven se dio cuenta y sonrió triunfalmente, ralentizando su carrera, tomando su tiempo para apuntar. Entonces Elena disparó. Su bala golpeó al joven en el centro de su pecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego vidriosos, y cayó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Elena se quedó mirando lo que acababa de hacer. Había matado a un hombre. Había tomado una vida. Su estómago se revolvió, y por un momento pensó que vomitaría. Pero entonces escuchó a Mateo gritar. «¡Detrás de ti!». Ella giró para ver a otro de los hombres de Mendoza casi encima de ella, su cuchillo levantado, listo para hundirse en su pecho. No había tiempo para cargar el rifle. No había tiempo para pensar. Solo instinto. Elena se lanzó hacia un lado, y el cuchillo silbó a través del aire donde su corazón había estado un segundo antes. El hombre se recuperó rápidamente, girando hacia ella de nuevo. Era grande, mucho más grande que ella, y podía ver en sus ojos que sabía que ella estaba acabada. Pero entonces Mateo estaba allí, moviéndose más rápido de lo que Elena habría creído posible en su condición. Agarró al hombre desde atrás, su brazo rodeando su cuello en un agarre mortal. El hombre luchó, tratando de sacudirse a Mateo, pero a pesar de su enfermedad, Mateo todavía tenía la fuerza construida por años de supervivencia. Apretó. El hombre gorgoteó. Sus movimientos se hicieron más débiles. Finalmente, se desplomó inconsciente. Mateo lo dejó caer y se tambaleó, tosiendo sangre. Ahora solo quedaba un hombre de los atacantes originales, el quinto hombre que había estado colgando atrás todo este tiempo. Y de repente Elena entendió por qué. Él era el francotirador. Mientras sus compañeros habían luchado y muerto en combate cercano, él había estado posicionándose cuidadosamente, encontrando el ángulo perfecto. Ahora tenía ese ángulo. Su rifle estaba apuntando directamente a Mateo, quien estaba doblado de tos, indefenso. «Mateo», gritó Elena, pero sabía que era demasiado tarde. El francotirador iba a disparar. Mateo iba a morir. Entonces ocurrió algo inesperado. Un caballo salvaje, uno de la manada que vivía en las colinas cercanas, salió corriendo del matorral. Era un semental magnífico, negro como la noche con una estrella blanca en su frente. Y montándolo, aferrada a su crin, estaba Sofía. La niña había desobedecido las órdenes de su madre. Había encontrado al caballo, de alguna manera lo había calmado, y ahora lo montaba directamente hacia el francotirador. El hombre giró, sorprendido por esta nueva amenaza, su rifle alejándose de Mateo hacia la niña que cargaba. Pero en ese momento de distracción, Mateo se recuperó. Había recargado su rifle. Levantó. Apuntó. Disparó. El francotirador cayó. La batalla había terminado. Silencio cayó sobre el desierto, roto solo por los sonidos de hombres heridos gimiendo y Mateo tosiendo. Elena corrió hacia Sofía, quien había desmontado del caballo y estaba de pie, temblando pero ilesa. «¿Qué pensabas que estabas haciendo?», gritó Elena, terror e ira y alivio mezclándose en su voz.
Podrías haber muerto. Sofía la miró con esos ojos serios. Papá Mateo iba a morir. Tenía que hacer algo. No había lágrimas. No había miedo. Solo una calma extraña. Mateo se acercó cojeando, todavía tosiendo sangre en su mano. Miró a la niña, al caballo salvaje que de alguna manera ella había domado, y sacudió su cabeza con asombro. Eres tu propia persona, pequeña. Valiente y testaruda como tu madre. Miró a Elena. Está bien. Terminó. Ganamos. Pero Elena podía ver que algo estaba terriblemente mal. Mateo no solo estaba tosiendo ahora. Estaba escupiendo sangre, mucha más de lo normal. Algo se había roto dentro de él durante la pelea. Algo que no podía ser arreglado. Mateo duró 3 días más. Elena hizo todo lo que pudo, lo acostó en su jergón, le dio agua con hierbas medicinales, presionó trapos fríos contra su frente cuando la fiebre vino. Pero ambos sabían la verdad. Su tiempo había llegado. No por los hombres de Mendoza. No por balas o cuchillos. Sino por la enfermedad que lo había estado matando lentamente durante meses. La batalla simplemente había acelerado lo inevitable. En la noche del tercer día, Mateo le pidió a Elena que se sentara con él. Sofía estaba dormida en su propio rincón, agotada de ayudar a cuidarlo. Mateo tomó la mano de Elena, sus dedos todavía fuertes a pesar de su cuerpo débil. Necesito decirte algo, dijo, su voz apenas un susurro. Escúchame bien porque no tendré fuerza para repetirlo. Elena apretó su mano, lágrimas ya formándose en sus ojos. No hables. Ahorra tu fuerza. No, Mateo sonrió débilmente. He estado ahorrando fuerzas toda mi vida. Ahorrando palabras. Ahorrando sentimientos. Escondiéndome en este agujero de la vida real. Pero ahora, al final, necesito que sepas. Tosió, salpicando sangre, pero continuó. Pensé que había muerto hace años. Después de perder a mi hermana. Después de todas las cosas terribles que hice. Pensé que era solo un fantasma caminando, esperando que mi cuerpo finalmente se diera cuenta de que mi alma ya se había ido. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Pero luego llegaste tú. Corriendo hacia mi mina como un ángel desesperado. Y Sofía, tan rota pero tan fuerte. Y por primera vez en años, sentí algo. Sentí miedo de perderte. Sentí alegría cuando sonreíste. Sentí esperanza de que tal vez, solo tal vez, un hombre como yo podría ser redimido. Elena no podía contener las lágrimas ahora. Caían libremente, salpicando en la mano de Mateo. Fuiste redimido. Eres un buen hombre, Mateo Vega. Un hombre bueno que hizo cosas malas por razones que entendía, pero que en el fondo siempre fue bueno. Tal vez, susurró Mateo. Gracias a ti. Gracias a la pequeña. Me mostraron que era posible vivir de nuevo, incluso al borde de la muerte. Su agarre en su mano se apretó ligeramente. El oro es tuyo. Todo. Vende algunos lingotes. Suficiente para una casa en un buen pueblo. Suficiente para enviar a Sofía a la escuela. Pero esconde el resto. En caso de emergencia. En caso de que el mundo te decepcione de nuevo. Elena asintió, incapaz de hablar. Y Elena, los ojos de Mateo se encontraron con los suyos, intensos a pesar de la muerte que se acercaba. Vive. De verdad vive. No te escondas como yo. Encuentra a alguien que te ame como mereces ser amada. Cásate de nuevo si quieres. Ten más hijos. Ríe. Baila. Canta esas canciones que solías cantar en los salones. No desperdicies tu vida llorándome. Elena sacudió su cabeza violentamente. No puedo. No puedo imaginar. Puedes, dijo Mateo con firmeza. Lo harás. Porque eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Estoy cansado ahora. Tan cansado. Pero no tengo miedo.
¿Sabes por qué? ¿Por qué? Susurró Elena. Porque te veo. Tu rostro. Tan hermoso. Tan amable. Esa era toda la promesa. Morir viendo a alguien que se preocupa. Y lo cumpliste. Lo cumpliste y más. Su voz se desvaneció a casi nada. Gracias, Elena Castellanos. Gracias por darme vida en mis últimos meses. Gracias por mostrarme que incluso un hombre roto puede ser amado. Su mano se relajó en la de ella. Su respiración se ralentizó. Y mientras la primera luz del amanecer se filtraba por la entrada de la mina, Mateo Vega, el ciego, soldado, asesino, protector, murió en paz, sosteniendo la mano de la mujer que había salvado y quien, a su vez, lo había salvado a él. 6 meses después, Elena Castellanos se paró en la plaza principal de Socorro, Nuevo México. Llevaba un vestido nuevo, simple pero respetable. A su lado, Sofía, ahora de 8 años, charlaba animadamente sobre su escuela nueva, sobre sus amigas, sobre los libros que estaba aprendiendo a leer. La niña había recuperado completamente su voz, y ahora era difícil hacerla callar, como compensando todo ese tiempo de silencio. Elena había comprado una casa pequeña en el borde del pueblo. Había vendido 3 lingotes de oro, suficiente para vivir cómodamente pero no tanto como para atraer atención sospechosa. El resto permaneció escondido en un lugar que solo ella conocía, seguro para el futuro de Sofía. El padre Miguel, el sacerdote que Mateo había mencionado, había sido tan útil como prometido. No había hecho preguntas. Simplemente había ayudado a una viuda y su hija a establecerse, presentándolas a la comunidad como familia de un viejo amigo. Elena había comenzado a cantar de nuevo, no en salones sino en la iglesia, su voz elevándose en himnos que llenaban el espacio sagrado con belleza. La gente del pueblo decía que su voz era como un ángel. Si tan solo supieran de dónde venía, que había sobrevivido, a quien había amado y perdido. Una vez, alguien le preguntó sobre el anillo simple que llevaba en su dedo, un anillo hecho de plata que ella había forjado de una de las balas que habían sobrado de la batalla. Era de mi esposo, había dicho simplemente. Murió protegiéndonos. Lo cual era verdad, en cierto modo. A veces, en las noches cuando Sofía dormía, Elena regresaba en su mente a esa mina en el desierto. Recordaba el rostro de Mateo, tanto el feroz guerrero como el hombre gentil. Recordaba sus manos enseñándole a sobrevivir. Recordaba su voz en la oscuridad, compartiendo sus demonios. Recordaba su último aliento, y como había muerto sonriendo porque no estaba solo. Había cumplido su promesa. Le había dado lo que necesitaba más. Paz. Y él le había dado a ella mucho más de lo que el trato había requerido. Le había dado su vida de vuelta. Un día, el caballo negro apareció en el pueblo, el semental salvaje que Sofía había montado durante la batalla. De alguna manera había seguido su rastro a través del desierto, encontrándolas contra toda lógica. Sofía estaba extasiada. Elena lo tomó como una señal, un último regalo de Mateo, enviado desde donde sea que los buenos hombres van cuando mueren. Y mientras Elena miraba a su hija riendo mientras cepillaba la crin del caballo, mientras escuchaba los sonidos del pueblo viviendo su vida diaria, mientras sentía el sol cálido en su piel y sabía que era libre, verdaderamente libre, susurró una oración de agradecimiento. Gracias por la tormenta que me trajo a ti. Gracias por tu sangre que compró mi libertad. Gracias por mostrarme que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer. Esta fue otra historia de forajidos y leyendas. El viejo oeste está lleno de historias como esta, de almas rotas que encuentran redención, de amor que florece en el desierto, de sacrificios que cambian vidas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más leyendas del viejo oeste. Déjanos en los comentarios qué te pareció Elena y Mateo. ¿Qué momento te atrapó más? ¿Qué sentiste cuando Sofía finalmente habló? Somos una comunidad de amantes de estas historias en toda Latinoamérica, en México, Argentina, Chile, Colombia, y más allá. Nos vemos en la próxima aventura del viejo oeste, donde las leyendas nunca mueren y los forajidos siempre encuentran su camino hacia la redención. Hasta entonces, que el desierto los guarde bien.